duermen sobre harapos y perros muecos. ¿Qué silencio nacerá de esta confusa mezcla de miedo y cobardía? ¡Qué poco hemos andado en estos ciclos! La sombra del dinosaurio aún relata nuestra adversidad y la llama de Ícaro amenaza con perecer. Miedo y contingencia recuerdan nuestros ancestros. De antiguos dolores traemos las rosas que encendemos. Apenas a un paso de las cavernas nos sabemos mortales y temerosos. Desválidos imploramos la lejanía de los infectados. Ocultamos la cara con la frágil tela de nuestras súplicas. No se transita el lamentable camino de la nueva realidad. El viento carga las voces y los silentes pasos de los enfermos que claman por un milagro que no les llegará. Largos días cubiertos de temor anticipan la catástrofe. En pie para arrancar a las guerras y al silencio su pretensión por gobernar nuestra rebeldía. Apuro del pájaro que reclama alas. Vuelan las voces del árbol, su canto, la luz de cada amanecer. Las avenidas viajan en los árboles, habitan en el viento. En ellas anidan pájaros que se beben los silencios. En el aire espejea el tiempo. Cada pájaro
flores amarillas esconden su néctar, añosos árboles sin nido, copetones nerviosos viajan, seguidos por el viento y sus manchas de aceite. Vuelan hacia la nada, persiguiendo su canto. Demolido tiempo, espera perpetua. Mañana otra flor delatará la espera. ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero agradecer, por supuesto, a Jorge, a Quechaba, a Lili, a Luna y a todas las personas que están aquí presentes y a las que estén conectadas, porque creo que ha sido un acto que cumple una función que a mi juicio es interesante y es una posibilidad de poetizar la vida. Creo que eso amerita este acto y muchos más, y amerita muchas lecturas y muchas escrituras, porque quizás de lo que adolecemos hoy como colombianos es justamente de encontrar espacios para poetizar la vida, porque la muerte se ha incrustado en cada rincón, en cada espacio, y nos niega la posibilidad de que florezca la vida, de que la poesía sea posible, de que la vida, el canto, la alegría renazcan. Y de alguna manera este recital y este evento yo sí quiero dedicarlo a la memoria de quienes durante este paro han ofrendado su vida y han hecho que renazca la esperanza. Creo que los jóvenes hoy en Colombia han mostrado que es posible encender la llama de la rebeldía para que la esperanza nazca, para que la posibilidad de que el autoritarismo lo podamos jubilar algún día en este país y decir no más, basta de muerte, basta de autoritarismo y bienvenida a la vida, bienvenida a la alegría, la poesía y el arte en general. Creo que el reto que tenemos quienes están en la calle, quienes estamos aquí, quienes vivimos en Colombia y tenemos sensibilidad y creemos en la vida, es apoyar de todas las formas posibles estas manifestaciones que hoy están en las calles, en las primeras líneas que han inundado este país, para mostrarnos que es posible decir basta, que es posible pararse frente al poder y que es posible vencerlo como lo han vencido en muchas ocasiones. Y claro, eso ha tenido un costo enorme. Hay muertos, hay heridos, hay encarcelados, hay desaparecidos, hay ojos que no aparecen, y todo eso, por supuesto, con todo el dolor que significa, es parte de un proceso. Yo diría que estamos viviendo un parto largo, doloroso, muy complejo, pero que de alguna manera nos muestra que los jóvenes en este país tienen dignidad, que los jóvenes en este país son capaces de pelear por la vida de ellos y de los que vendrán, y que son capaces de decirle a esa casta corrupta que se ha tomado el poder, basta. Y creo que esa debería ser la consigna de aquí en adelante. Basta, basta, basta a toda esta caterva de corruptos que han querido sembrar de muerte el país, cuando lo que tenemos es que sembrarlo de poesía. Bueno, una consigna que me encanta, que escuché en el paro, en el marco del paro, qué pena hacerme propaganda, pero es que ayer lanzamos con un amigo músico una canción de protesta que ahora estamos haciendo canción de protesta. Hoy pude leer que a propósito de la caída de los ídolos, los paradigmas, los monumentos, el reggaetón se fue para la mierda y ha resurgido la nueva música de los jóvenes. Yo no soy joven, pero lanzamos ayer una canción que se llama La Rola de la Cacerola y que termina diciendo así: si no hay pan, no hay paz. Si no hay paz, no hay democracia. Si no hay democracia, el pueblo para. Si el pueblo para, Duque se emputa. Y si Duque se emputa, que se emputa. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas veces yo me pregunté durante las épocas duras de la pandemia, ¿para qué seguir con esto? Era una cosa absurda mantener un espacio de estos en una época donde no podíamos recibir gente. Y hoy la respuesta está clara, la respuesta es esta. La respuesta es, se necesitan estos espacios para que se den estos sucesos, para que ocurran estos acontecimientos y para que la palabra se tome los sentidos, los sentimientos, el entendimiento y la vida misma. Muchas gracias, Alberto, sinceramente, a ti, Quechaba, a Lili, a Luna y a Fernanda. Gracias por su apoyo y por estar acá. Y este espacio es para cuando ustedes quieran y se les pegue la regalada gana hacer lo que se les ocurra. Mágico, mágico, bello, lindo. Una energía tan bonita que sinceramente lo conmueve a uno. Nos acompañan dos mujeres bellísimas que van a hacer la lectura de las poesías del libro de nuestro amigo Alberto Blandón Schindler. Por favor, un aplauso para este muchacho. Alberto seguramente en sus momentos de soledad y amargura, en esos días oscuros de la pandemia, se puso a escribir unos textos y después decidió publicarlos. Y hoy nos los presenta, hoy los bautiza aquí en el Quijote, en compañía de sus amigos y de sus amigas. Y gracias a nuestro compañero Fernando Ballesteros, porque nos está acompañando con un apoyo técnico y de transmisión pues muy importante, muy bonito para el Quijote. Muchas gracias a ustedes, por todos ustedes, muchas veces, gracias Alberto, Quechaba, mujer bonita, mujer bonita, ¿cómo se dice? Lili, y Lili, mujer bonita, que nos acompañan hoy. Y qué bonito, que vuelen las mariposas y que vuelen las hadas y que la noche sea bella para todos nosotros. Gracias. La ciudad se ha vuelto terriblemente sola. Calles con dolor y tristeza tiñen de olor a muerte cada puerta. Ciudad lacerada por el silencio, las sombras, el eco dolorido de quienes mastican su hambre con el afanoso grito de la súplica. Ciudad del menudeo, quietas esquinas aguardan el paso de los indolentes, mientras la niebla cubre las agobiantes búsquedas. ¿Qué distopía caminamos con el corazón apretado y el miedo tatuado en la oblicua mirada? Agoreras aves, salidas de ampulosos ventanales, atraviesan la noche para apagar la lámpara de la esperanza, encendida por jóvenes entusiastas. El último texto del libro se llama Dios. Voy a crear un Dios a mi imagen y semejanza. Será moreno, algo envejecido y poco amistoso. Le permitiría hablar con sus semejantes, rezar en silencio y sufrir de desamor. Pero sobre todo, lo haré responsable de sus actos. Sufrirá la sordera de sus semejantes. Cuando en las noches le asalte el desamparo, el silencio responderá a sus oraciones. Y en momentos de plegaria seré sordo, seré mudo ante sus ruegos. Gracias. Y pues como editora de las actividades más bonitas, la edición es el lanzamiento de los libros. Es como cuando ya salen nuestros hijos, finalmente es como vivimos aquellos que nos lo único que importa finalmente es cómo vivimos aquellos que nos denominamos seres humanos. Los libros. ¿Qué son los libros? Lo que importa realmente es la concreta, la vida de los seres humanos. Lo importante es la vida. ¿Cómo nos hacemos pedazos? ¿Cómo intentamos precariamente ser felices dentro de esto que nos toca?